¿Cómo llamar a un testigo? En alguna página anterior se mencionó que la mayor parte de la evidencia disputada en un juicio se refiere al testimonio de los testigos. Para declarar como testigo ante el tribunal, una persona tiene que intervenir en dos actos procesales distintos y separados. Durante lo que se llama examen directo, él tiene que contar su historia en beneficio de la parte que lo ha llamado a declarar. Luego, durante el interrogatorio, debe explicarle al abogado de la parte opuesta ciertos detalles de su relato y cómo llegó a tener conocimiento de los mismos. En la mayoría de los casos ganados por parte que los ha entablado, especialmente en los de litigio, la victoria se debe a la calidad de la evidencia aducida en el primero de estos exámenes. El ciudadano común no está preparado para subir de pronto al estrado de los testigos y desempeñarse adecuadamente. El ambiente de los tribunales y los métodos que se utilizan para aducir un testimonio les son extraños y la mayoría de los testigos se sienten incómodos ante la idea de proporcionar evidencia. Unos cuantos de ellos quedan totalmente petrificados. Por tanto, antes de llamar a una persona a presentarse su testimonio verbal en un juicio, se la tiene que preparar. En primer lugar, retírese un poco de él y mírelo larga y analíticamente. ¿Qué tipo de persona es él? ¿Tiene una personalidad agradable o algún complejo que probablemente salga a flote durante su testimonio? ¿Está nervioso o trastornado ante la perspectiva de ser interrogado delante de todas aquellas personas? ¿Entiende lo que significa estar bajo juramento? ¿Es sincero cuando asegura decir la verdad lo mejor que pueda? ¿Se muestra ansioso de hacerlo? ¿Sabrá mantenerse ecuánimemente bajo prueba? ¿Durante cuánto tiempo? ¿Reaccionará a la defensiva si siente que se le menosprecia o se le evidencia durante el interrogatorio? ¿Cuán probable o lógica es la serie de observaciones que se le pedirá describir y luego defender? Su capacidad para juzgar a las personas necesita estar bien asentada si va a evaluar los puntos fuertes o débiles de un testigo de una manera eficiente antes de que él realmente pase al estrado y por lo tanto es esencial que usted la desarrolle. He visto muchos testigos que han tenido un mal desempeño, no porque no fuesen personas aptas, ni porque no estuviesen tratando, sino simplemente porque el abogado que los llamó a declarar no los preparó suficientemente y adecuadamente. Parecían estar desconcertados y cometieron errores básicos que fácilmente pudieron evitarse si se les hubiese advertido de antemano. La justicia siempre sale lastimada y en algunos casos falla por completo cuando no se le cree a un testigo que dice la verdad tan solo a causa de su manera de relatar los hechos. La culpa en este tipo de fracaso por lo general debe atribuirse al abogado que lo llama a declarar. Algunas personas se convierten en buenos testigos de una manera espontánea, con muy escasa labor de preparación, y algunas otras serán pésimos testigos independientemente de sus preparaciones. Pero la mayoría necesita cierta ayuda preliminar experta con la que se beneficiarán. Esto es algo que consume tiempo, pero es vital, ya que según hemos visto, no hay repetición en este teatro. Si un testigo veraz se desempeña torpemente aunque declare la verdad, remotamente se le dará otra oportunidad de declarar, excepto cuando hay otro juicio del mismo caso. El público por lo general desconfía mucho de los testigos que han sido seleccionados por los abogados, ya que es bien conocido que estos intervienen para instruir al testigo sobre lo que tiene que declarar. Los abogados que tienen ética jamás lo harán. Lo que tiene que confesar el testigo es cosa siendo estas totalmente determinadas por la experiencia real del testigo y por los detalles que verdaderamente recuerda. Sin embargo, la manera en que él atestigua es necesaria y legítimamente el objetivo de la orientación preliminar. Es aún más importante que el testigo comprenda que tal orientación es legítima. Si sobre este punto no se le advierte, ni se lo explica de antemano, entonces muchísimos testigos lo negarán. Cuando se les pregunta si han hablado de su testimonio con un abogado, piensan que la pregunta insinúa que su testimonio es el resultado de algún tipo de conclusión. Tal negación pone al testigo en grandes apuros. Los abogados y los jueces lo presionarán implacablemente, aunque sepan que nunca se llama al estrado a un testigo en frío y virtualmente existe una plática preliminar entre él y el abogado que lo interroga. Circunstancias como esta
dejan al abogado litigante en una posición sumamente incómoda, ya que la ética profesional le obliga a corregir lo dicho por su propio testigo, cuando percibe que de ello se está aduciendo un testimonio de poca veracidad. Si no se hacen estas correcciones oportunamente, esto puede tener consecuencias de largo alcance y regularmente desastrosas, incluyendo una moción disciplinaria. En una ocasión defendí a 2 hermanos acusados de asesinato en Nueva York. El único problema era la identificación y solamente uno de los testigos los identificó como presentes en la escena. Uno de los hermanos estaba entonces fuera del estado y tenía una excelente coartada. El otro había estado en casa de su familia. Yo estaba convencido, en parte gracias a las pruebas de detención de mentiras, de que ninguno de los dos había participado en absoluto. Según me enteré, el testimonio de la mujer que iba a identificar a mi cliente como la persona que cometió el crimen había estado cuidadosamente preparada por algunos miembros de la fiscalía. Esto me sugirió dirigirle de siguiente manera: Señora, ¿no es verdad que el domingo anterior usted vino a este tribunal con el fiscal y varios oficiales de policía y practicó su testimonio en el estrado de los testigos, así como un interrogatorio simulado? Ella negó lo acontecido. El fiscal, que había orquestado todo el asunto y que de hecho había presenciado aquella sesión, no dijo nada, aunque yo lo miré fijamente un largo rato después de la negación de la dama. Durante el proceso de la defensa, llamé a algunos oficiales de policía que también habían estado presentes y admitieron la existencia de todo el escenario. Durante el alegato final censuré al fiscal en los términos más duros por haber guardado silencio, cuando sabía que su testigo estaba cometiendo perjurio. Si él jamás tuvo la oportunidad de persuadir al jurado sobre la integridad de su caso, la perdió allí mismo y en ese instante. Ojalá que nunca se halle usted en esa situación similar. Por lo tanto, lo primero que debe usted hacer es convencer a su testigo que es perfectamente ética y apropiada la práctica de dichas pláticas y que él nunca debe vacilar en admitir que ha hablado con usted sobre lo que propone decir en su testimonio. Luego, trate de averiguar cuál es la actitud de él hacia su caso en cuestión. Si él tiene algún perjuicio o prejuicio en contra de su cliente, que se lo diga y usted hable de ello con él, porque si ese sesgo se manifiesta en el testimonio, es muy probable que lo detecte el jurado y le dé poca importancia a su evidencia. Si por otra parte el testigo considera que el litigio no está justificado, entonces valdrá la pena dedicarle algún tiempo para explicarle por qué usted como abogado decidió que él sí era merecido y necesario. Es importante que el testigo entienda cuáles puntos van a litigarse, cómo se relacionan en su testimonio y qué es lo que éste debiera demostrar. Al mismo tiempo, explíquele qué es lo que sostiene la oposición y cuál evidencia, si es que hay alguna, han utilizado y pueden utilizar para refutar su evidencia. El hecho de comprender el significado de su participación ayudará mucho al testigo a mantenerse firme y conservar la calma cuando esté sometido en un interrogatorio. Si no está prevenido contra las preguntas que pueda hacerle el abogado de la parte opuesta, podrá asentir fácilmente en un punto que a él le parezca que no tiene importancia, pero que sí la tiene, o sostendría con demasiada tenacidad alguno otro punto que no está muy claro. Es muy importante que el testigo sepa que durante el examen directo usted no podrá hacerle ninguna pregunta dirigida, o sea, una que esté formulada de tal manera que sugiere la respuesta deseada. A usted no le permitirá decir: ahora, señor, ¿no vio entonces la luz verde del semáforo? Sino que tiene que preguntar: ¿qué vio a continuación? Y él tiene que dar su propia versión. En realidad, la prohibición de usar preguntas dirigidas durante el examen directo del declarante es una de las principales razones por las cuales usted tiene que repasar con él su testimonio de antemano, ya que de lo contrario él podría no entender lo que buscan algunas de las preguntas que usted formule. Por lo anterior, es una buena idea participar con el testigo las respuestas a ciertas preguntas que usted usará en dicho examen y planteársela en las mismas formas como la hará después en el tribunal. Un examen directo no es como una conversación ordinaria, ni es como el tipo de sondeos que hacen los detectives y los espías. Es un intercambio de preguntas y respuestas estrictamente restringido y formal, diseñado para conocer lo que sabe un testigo acerca de la materia que disputa, sin ninguna ayuda del abogado que le está examinando.
Es igualmente importante advertir al testigo que las preguntas que se le harán durante el interrogatorio serán dirigidas, porque lo que busca ya no es descubrir lo que él sabe, sino poner a prueba la exactitud con el cual ha descrito los hechos en cuestión. Dele algunos ejemplos de preguntas dirigidas, como los que dan en el siguiente capítulo, y explíquele que debe escuchar con mucha atención antes de contestar. Por su propia naturaleza, las preguntas dirigidas están formuladas para encauzar las respuestas del testigo hacia la dirección deseada por la parte contraria y no necesariamente hacia la verdad, como podría pensar el testigo. Aunque cueste trabajo, es necesario invertir cierto tiempo para explicarle al testigo cuál es el objetivo del interrogatorio, de qué se trata en él, cuáles son las reglas del mismo y cómo usted puede proteger al testigo, interponiendo objeciones cuando el abogado opositor excede los límites permisibles de un interrogatorio correcto. Además, dígale que aun cuando usted no pone objeciones, él debe contestar. En cuanto a él no se le permite poner objeciones o reparos, y causaría una mala impresión en todos los interesados si lo hiciera. Estimúlelo para que responda, porque se trata de evitar o soslayar una respuesta. La pregunta se le volverá a hacer y entonces el juez le pedirá contestarla debidamente, lo cual constituirá para él una experiencia desconcertante y menoscabará su credibilidad ante el jurado, y esto debe evitarse a toda costa. Advierta al testigo que no se oponga al interrogador, lo cual es un error muy común en el caso de un testigo inexperto y una táctica que no le ayuda a nada. La actitud belicosa de una persona produce una imprecisión desagradable y le permite al interrogador persuadir al testigo aún más agresivamente sin correr el riesgo de enajenar al jurado. Hágale entender que usted es el abogado que está de su parte en la causa y que hará toda la lucha que sea posible a favor de él. Sin embargo, adviértele que jamás debe mirar hacia usted cuando se le haga alguna pregunta en el curso del interrogatorio. Desde luego, a menos que usted se haya levantado para protestar. Cualquier mirada hacia usted está advertida, se interpretará como petición de una señal y puede hacer que el interrogador le ateste un golpe bajo en forma de una pregunta como esta. Señor testigo, veo que usted mira continuamente al abogado después de lo que hago las preguntas. ¿Sería tan amable de decirme por qué le parece necesario hacerlo? Desde luego, no hay una buena respuesta a esta pregunta. En el peor de los casos, el juez instructor debe amonestar al testigo para que se abstenga de esa práctica, y esto no será nada agradable. Se necesita examinar muy cuidadosamente los datos que ofrece presentar al testigo en el examen directo, ya que estos son los blandos más probables durante el interrogatorio. Explíquele que podría cambiar cualquier declaración anterior haciendo honor a la verdad, pero entonces tendrá que dar muy buenas razones para haberse equivocado en primer lugar. Confróntelo con alguna evidencia que podría presentarse para contradecir su historia, ya sea la declaración de un testigo de la otra parte o bien un documento, una fotografía o la opinión de un experto. Aclárele que debe mantener una actitud correcta y de respeto hacia el tribunal, el jurado y los abogados, pero sin exageración u obsequiosidad. Eso solo puede desagradar a un juez y resultar contraproducente. Una vez defendí ante un gran jurado a un gángster de estilo muy sui generis, acusado de perjuicio por el testimonio que había dado, implicando a un juez de apelaciones en un incidente de soborno. Cuando el juez fue llamado al estrado como testigo estrella del Estado, se le pidió su nombre y su dirección. Cambiaré un poco los hechos, porque estoy seguro de que él no le gustaría recordar la experiencia. Miró al jurado y contestó con una forzada sonrisa radiante ante el jurado. Vivo en Sycamore 325, con mi adorada esposa Nora y mis 3 bellos hijos. Con una sola mirada al jurado supe que éste había sido contrariado por su hipocresía. Continuó así durante el examen directo, produciendo una impresión pésima en los jurados que rechazaron su testimonio, lo cual presenta un golpe tremendo para la reputación de un juez en sesiones o para cualquier juez en cualquier circunstancia. Después de que absolvieron a mi cliente, los miembros del jurado acudieron a la oficialía de partes para tratar de presentar una demanda de carácter penal por perjuicio en contra del juez. Si él hubiese actuado con mayor neutralidad y menos pretenciosamente, los miembros del jurado lo hubiesen creído, como según parece esperaban hacerlo.
Si a pesar de sus mejores esfuerzos usted concluye que su testigo es un tipo que se pasa de listo o un neurótico invertebrado e incurable que se sentirá agredido cada vez que se le dirija cualquier pregunta, bórrelo de su lista de testigos si puede prescindir de él. Un mal desempeño de cualquier de los testigos puede ser muy dañino para su causa y es seguro que la oposición lo capitalice en un alegato. Si es absolutamente esencial para su causa y nadie más puede proporcionar una evidencia similar, entonces usted no tiene opción más que asumir el control. Háblele muy cándidamente de sus deficiencias. Si usted tiene el equipo, y debe tenerlo, fírmelo mientras lo somete a un interrogatorio de práctica y muéstrele los detalles que hacen su conducta objetable. Explíquele que si sigue comportándose así y no trata de corregirse, entonces es poco lo que usted puede hacer para ayudarle. Probablemente lo amonestará el abogado opositor o tal vez también lo haga el juez. Su reputación será vilipendiada públicamente durante el alegato y todavía terminando el juicio. Se arriesga a que los miembros del jurado, al comentar el caso, digan, por ejemplo, ese tipo nunca hubiese convencido ni a sus propios padres. Como último recurso, puede ser necesario amedrentarlo para que se atenúe los rasgos más objetables de su personalidad. El manejo de un caso cuando hay que conformarse con testigos renuentes será una de las pruebas más difíciles de su carrera. Si el testigo es un experto en alguna ciencia o técnica, la entrevista de orientación implica un trabajo adicional, especialmente si él no ha testificado nunca antes. Para dar un testimonio pericial, el experto debe concurrir a 2 actos procesales durante el examen directo. En primer lugar, y antes de que el juez le permita ofrecer su opinión sobre el caso, él debe comprobar que está calificado para fungir como perito o rebatir las objeciones que el abogado opositor en lo referente a su competencia. Por tanto, antes de determinar la entrevista preliminar con el perito, usted deberá examinar su currículum vitae y otros documentos para asegurarse que contiene los datos correctos acerca de sus antecedentes y de sus realizaciones. Luego tiene que repasar con el experto su dictamen y la forma en que debiera presentarlo, así como examinar las bases y la lógica del mismo, porque si es de importancia decisiva para el caso, entonces el experto seguramente tendrá que defender cada punto durante un largo contrainterrogatorio. Frecuentemente en el curso del juicio se puede necesitar la opinión de un experto que no sabe nada de los hechos del caso y se le permite hacer preguntas hipotéticas. En tal caso se le pide suponer que ciertos hechos son verdaderos y ofrecer opiniones basadas en aquellas suposiciones. Entonces el juez instructor explica al jurado que pueden considerar estas opiniones como una prueba y darles la importancia o el peso que juzguen adecuadamente si y totalmente si encuentran en los hechos supuestos en que se basa la opinión del experto son iguales a los hechos reales de que se trata en el juicio. Si por el contrario los hechos supuestos les parecen distintos de los juzgados, entonces deben pasar completamente por alto este peritaje. Esta pueda parecer una manera torpe de proceder y realmente lo es, pero en muchos casos es útil. Por ejemplo, a un experto en llantas de automóvil se le podría hacer la siguiente pregunta. Abogado del demandante. Señor, suponga que esta llanta Acme fue comprada e instalada un jueves y se le ponchó el viernes viajando en un automóvil en buenas condiciones a una velocidad de 120 km por hora sobre una autopista sin defectos, causando el choque que aquí se juzga. Supóngase además que la investigación reveló un rasgón de 12 centímetros en todo el grueso del caucho y de la lona de la llanta, céntrica al dibujo de la llanta en la que sus puntos de 6 pulgadas por encima del mismo y que las fibras de la lona en el área de la desgarradura estaban reventadas y no cortadas. Suponiendo estos hechos, ¿usted tiene alguna opinión en cuanto a la causa de la desgarradura? Respuesta: sí. ¿Y cuál es la opinión? El abogado de la defensa: protesto. Juez: denegado, puede contestar. Respuesta: según mi opinión, la llanta falló porque la máquina que fabrica la pared lateral de la llanta no funcionó bien, causando una tensión excesiva en la estructura de la pared lateral. Cuando la llanta se calentó durante un viaje normal en autopista, la estructura falló, haciendo que la llanta se ponchara o que se desinflara instantáneamente. Juez:
Damas y caballeros, acaban ustedes de escuchar a un experto dar su opinión basándose en algunos hechos supuestos que se le proporcionaron en una cuestión hipotética. Este testigo no sabe si los hechos supuestos son verdaderos, si le dijo que los diese por supuestos. Si después de terminarse la presentación de pruebas y después de explicarles cómo deben proceder para cumplir con la ley, ustedes reconocen que los hechos supuestos son iguales a los que realmente ocurrieron, entonces ustedes pueden considerar esta opinión como una prueba en cuanto a la causa de la ponchadura. Si ustedes juzgan que dichos hechos no son verdaderos, entonces se les indicará hacer caso omiso de la opinión de este testigo. Abogado, puede continuar. Al tratar con un experto es importante enterarse a tiempo de todo lo que él ha escrito sobre el tema en cuestión, ya sean libros, artículos de carácter científico, así como ponencias o discursos, o en segundo lugar de todas las ocasiones anteriores en las cuales ha testificado en un caso incluso remotamente similar. No hay nada más desconcertante para un experto que ver que algo por dicho él mismo se utiliza en su contra. Si uno se acuerda de las circunstancias y razones de aquella opinión contraria, a menudo se puede elaborar una explicación razonable, pero el juzgado no es un lugar para enfrentarse a este tipo de problema por primera vez. Algunos expertos son profesionales que quieran hacer, y efectivamente hacen, una contribución real al asunto que se juzga. Otros son aburridos pomposos, con unos egos enormes, pero frágiles, se vuelven desagradables y petulantes si se les ataca. Muchos otros se encuentran en un punto medio entre estos dos extremos. La tarea de usted consiste en evaluarlos cuidadosamente antes de que testifique y prepararlos para los rigores del contrainterrogatorio. Por lo general se les da a los abogados manga ancha durante el interrogatorio a los expertos, así que prepárelos bien. Cuando el juicio haya avanzado, en el momento en el que los testigos se presentan y expresan sus recuerdos, o en el caso de los expertos sus opiniones, una vez más insisto, lo que cuenta es la primera impresión que producen. Un testigo que desde el principio les parece simpático a los miembros del jurado, empezará con una puntuación ventajosa en el renglón de la veracidad. Si continúa sintiéndole simpático en el examen directo y en el interrogatorio, entonces estarán dispuestos a creerle. No es necesario que sea un testigo perfecto. Los miembros del jurado generalmente tienden a identificarse con los testigos, no con los abogados, con tal de que estos testigos parezcan personas decentes y sensatas. No será un error fatal cuando un testigo diga: lo siento, supongo que me he equivocado respecto de ello, especialmente si el error es ligero. En realidad, tal muestra de humildad es probablemente más útil que dañina. Su tarea más importante consiste en informar al testigo lo suficiente sobre lo que le espera, de manera que se sentirá cada vez más relajado y confiado a medida que contesta las preguntas de usted. Si las respuestas del testigo tienen sentido y si no es seriamente dañado durante el interrogatorio, entonces su credibilidad aumentará de acuerdo con su conducta. Si se presenta como sincero, pero humano, merecerá la confianza del jurado. Y cuando los testigos que usted llama a declarar la poseen, entonces es casi seguro que usted ganará la causa.